7:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Mire, mencionamos ahora el impuesto a las grandes transacciones financieras, que para varios economistas, ejemplo, Leonardo Bunia, que es como una especie de gran IVA, así lo ve, lo ha dicho en varias ocasiones en nuestro espacio. Y hablando de IVA, ayer leíamos en las efemérides, comentamos que una fecha como ayer, es decir, un 23 de agosto, se abrió la puerta en el periodo de Ramón J. Velázquez a este impuesto a través de autorizar decretos ley por habilitante. Ese es, digamos, el origen, el nacimiento de aquel IVA. Bueno, lo que queremos es intentar resumir la historia tributaria en nuestro país. No sé si la podemos incluso dividir en periodos y por eso hemos querido invitar nosotros a Daniel Betancourt. Él es abogado, especialista en Derecho Tributario, en Derecho Administrativo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Daniel, muy buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Se puede eso resumir la historia tributaria en nuestro país? ¿Hay hitos, hay momentos en nuestra historia que valga la pena recordar? Bueno, Román, el sistema tributario venezolano es muy complejo y respecto al IVA, sí, como has indicado, es de reciente, más o menos reciente incorporación al sistema venezolano. Uh-huh. El IVA es un impuesto indirecto y a eso me refiero que no grava directamente capacidad contributiva, sino que el rico y el pobre pagarán el mismo porcentaje de IVA ante la misma transacción. Si Uh-huh. ambos compran un refresco, ambos pagarán Uh-huh. el 16%. Uh-huh. El IVA es un impuesto absolutamente importante, a pesar de que Sí. se le acusa de regresivo e indirecto. Y por eso, desde el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, se buscó implementarlo en el sistema, pero por todo el conflicto político que hubo conocido en esa época, fue imposible y fue a través de Ramón J. Velázquez Uh-huh. que este impuesto se incorporó. Y se incorporó de manera muy tímida, Román, porque es un impuesto que en efecto recarga un porcentaje directo sobre la compra, sobre el consumidor final, y se creía, como en efecto fue, que habría un efecto sobre la población en un país que empezaba o tenía una crisis económica bastante acentuada. Recordemos, yo creo que ya tú estabas en el escenario, Uh-huh. que este impuesto nació como un impuesto de ventas al mayor, Sí. no nació como el IVA, sino que lo que se intentó fue gravar hacia arriba la cadena para que no fuera percibido o visto por el contribuyente en la factura Uh-huh. final, y eso fue realmente un desastre. Uh-huh. Unos pocos meses después ya se entendió la estructura técnica del IVA de créditos y débitos a través de una cadena Eso. de forma plurifásica, y se entiende ya desde el año 93-94 como un impuesto al valor agregado, tal como lo conocemos al día de hoy. He mencionado dos. He mencionado el IVA, he mencionado el impuesto a las grandes transacciones financieras, pero los comerciantes dicen sentirse ahogados con la cantidad de impuestos. A ver, Daniel, lo bueno, lo malo y lo feo de los impuestos. Fíjate, hay dos cosas seguras en la vida, Román, dice el dicho: los impuestos y la muerte. Yo creo que no hay manera de huirle, y los impuestos son necesarios porque es la vía que obtiene normalmente Claro. el Estado sus recursos financieros. Y de hecho ayer, una locución del alto gobierno en el Consejo Nacional de Economía Productiva, se trajo a colación un término muy importante que por lo menos fue la primera vez que yo lo escuché, por lo menos en esos niveles, que es de sistema tributario. Y el sistema tributario tiene dos vertientes. Uno, a la que te refieres tú, que es el conjunto de Sí. tributos que soporta un contribuyente, y Ujú. otra, las instituciones que ejercen la potestad tributaria para cobrarlo. Ok. Y esa noción de sistema tributario uno lo ve en Venezuela. El alto gobierno, cuando se le oído hablar o se ha tenido conversaciones, ha dicho que la presión fiscal en Venezuela es muy baja porque lo miden desde la recaudación a partir del Producto Interno Bruto. Yo creo que los técnicos venimos defendiendo otra postura, y nos parece que la presión fiscal en Venezuela, cuando uno empieza a sumar todos los tributos, IGTF, impuestos sobre la renta, Ujú. IVA, impuestos en aduanas, los municipales, los estadales, los parafiscales, se da cuenta que la presión en Venezuela es altísima, y no solo se trata de un tema de pagar impuestos, sino de cómo se pagan. Venezuela es un país sumamente complejo porque existen muchas administraciones tributarias, los medios informáticos de estas administraciones tributarias no son los más adecuados y existe una gran posibilidad de error. Entonces, concluyendo Sí. la idea, además del porcentaje y la cuantía que puede ser elevada en Venezuela y que depende de cada sector, son obligaciones muy difíciles de cumplir, que Ujú. el contribuyente necesita una gran carga administrativa,
y que tiene muchas posibilidades de equivocarse y de soportar unas sanciones que son cuantiosas, que es algo de lo que se quedan muchísimo los empresarios y de los que nos dedicamos a esto vemos día a día. Bueno, cuando se hace referencia, Daniel Betancourt nos acompaña, al sistema tributario, hoy esos mismos comerciantes, empresarios industriales, apuntan a las alcaldías. Dice que los impuestos municipales pues les están agobiando. ¿Qué peso tiene en la estructura de una empresa hoy ese impuesto, el impuesto municipal? Bueno, los impuestos municipales y ahora que los estados han venido también con necesidades de recursos, Sí. inventándose fuera de la Constitución tributos de manera de tener una gestión, sí son importantes. Mientras que el gobierno nacional a través del SENIAT ha tenido algunas pautas de racionalización, unas reglas de juego, entre ellas la del IVA, que no son normas de los últimos años, sino que son normas que se han venido discutiendo y asentando en la sociedad durante estos últimos 30 años. La realidad es que los impuestos municipales sí son asfixiantes, sobre todo porque el impuesto municipal por excelencia es el impuesto a las actividades económicas. Sí. Es un impuesto que no grava renta, que no grava productividad, sino que grava ingresos brutos. Siendo este básicamente el impuesto municipal por excelencia, los municipios han venido tratando de aumentar las alícuotas en todas las actividades. Hubo un esfuerzo a través de una sentencia muy famosa en el año 2020 de la Sala Constitucional, de agosto de 2020, en el cual la Sala Constitucional dijo, señores, nos tenemos que poner de acuerdo para armonizar y coordinar todos sus poderes tributarios. Exacto. Lamentablemente, por esa vía, el remedio fue peor que la enfermedad, se llegó a un acuerdo nacional de armonización tributaria municipal y no mejoró o quizás empeoró la situación. De hecho, una de las dos leyes que se presenta desde el alto gobierno, desde el presidente de la República, el día de ayer es una ley orgánica de armonización y coordinación de potestades tributarias estatales municipales. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en cómo se ejercen los tributos que usted tiene de acuerdo a la Constitución para, coloquialmente, no pisarlos en la manguera entre nosotros y, además, no sobrecargar a un contribuyente que en un escenario de una mediana recuperación económica intenta prosperar. Claro. Y bueno, en paralelo, ya que he mencionado yo en un par de ocasiones al sector industrial, comercial, al de los empresarios, bueno, habría que agregar con importaciones al margen del hecho impositivo, por lo que ellos lo consideran desleal, ¿no? Sí, correcto, Román. En Venezuela existe un problema y esas importaciones tienen un nombre y un apellido, se llaman contrabando. Esas importaciones que nos hemos acostumbrado quizás fueron útiles en un contexto de desabastecimiento en Venezuela, en que las autoridades hacían la vista gorda. Sin embargo, si se quiere apuntar a un crecimiento económico, debe racionalizarse las aduanas por muchos lados. Uno, que toda importación en efecto se haga de forma legal, que toda importación sea nacionalizada, pague los impuestos de importación y el IVA, y por otra parte, una racionalización de las cargas tributarias que se pagan ahí, porque como todos sabemos, y desde el punto de vista técnico, el proteccionismo en aduanas no ayuda. Sin embargo, yo creo que la tendencia sí ha sido durante los últimos meses en las conversaciones que han tenido los distintos sectores productivos y el gobierno nacional es de tratar de racionalizar esto. Se han venido quitando algunas exoneraciones, se han dado otras para materias primas y se ha puesto sobre la mesa que lo importante es la producción nacional. Yo creo que han sido buenos signos, a pesar de que bueno, los gremios siguen haciendo observaciones sobre el tema y yo creo que en los próximos días vendrán nuevos instrumentos sobre tributación en aduanas. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Román. Feliz día. Daniel Betancourt es abogado, especialista en Derecho Tributario y en Derecho Administrativo, también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello.